En 1972, un arquitecto llamado Michael Reynolds recogió una llanta desechada de un tiradero en Nuevo México y tuvo una idea que acabaría costándole su cédula profesional. Esa idea llevaría su nombre hasta los tribunales, hasta el Congreso y hasta 30 países. Y sigue prohibida en 48 estados de Estados Unidos. La teoría era simple. Una llanta rellena con 130 kilogramos de tierra apisonada se convierte en un ladrillo que no se pudre, no se corroe y supera los requisitos mínimos de resistencia para muros de carga residenciales. Apila cientos de ellas, recúbrelas con aplanado de tierra, orienta el muro sur con cristal del piso al techo calibrado a la latitud exacta del terreno, y obtienes una estructura con tanta masa térmica que conserva la temperatura de una mañana de primavera durante la peor tormenta de nieve. Sin caldera, sin aire acondicionado, sin conexión a la red, sin recibos, para siempre. Lo puso a prueba. Funcionó. Lo repitió. En 17 años construyó 32 casas en el desierto de Nuevo México. En ninguna instaló calefacción. En ninguna hubo una falla estructural. En ninguna hubo un herido. El sistema que Reynolds desarrolló no se reduce al muro de llantas. Son 4 mecanismos que juntos eliminan todos los gastos recurrentes de una vivienda. El primero es térmico. La masa densa absorbe calor despacio y lo libera despacio. Los muros acumulan energía solar durante el día y la devuelven al interior durante la noche. El cristal orientado al sur funciona como cargador. El alero del techo, calculado con geometría solar, bloquea el sol del verano y deja pasar el de invierno. El muro trasero, enterrado en la ladera, aprovecha la temperatura constante del subsuelo. Sin termostatos, sin piezas móviles, sin decisiones mecánicas. La geometría hace el trabajo. El segundo es el agua. El techo capta el 100% de la lluvia y la conduce a cisternas subterráneas de hasta 110.000 litros. El agua pasa por 4 filtros antes de llegar a la llave. Las aguas grises de lavabos y regaderas alimentan una jardinera interior donde las plantas las procesan biológicamente, y ese agua termina en la cisterna del baño. 1 litro que entra al sistema se usa 4 veces. Taos recibe 330 milímetros de lluvia al año. Un techo de 140 metros cuadrados alcanza para 2 personas y sobra un 30%. El tercero es la comida. El invernadero orientado al sur no es espacio de sobra. En él se cultivan plátanos, papayas y cítricos a 2100 metros de altitud, en un clima donde nieva en mayo. La masa térmica del muro posterior mantiene el invernadero por encima del punto de congelación sin calefacción de apoyo. El cuarto es la electricidad. Sin caldera, sin aire acondicionado, sin bomba de agua constante, el consumo eléctrico de esta casa es una 10ª parte del de una vivienda convencional. Un arreglo solar de entre 1.5 y 3 kW con un banco de baterías de 48 volts cubre iluminación, refrigerador y telecomunicaciones de manera indefinida. Estos 4 sistemas juntos no reducen el recibo de servicios. Lo eliminan por completo. El costo de construcción por metro cuadrado es similar al de una casa tradicional. Es el único pago que la estructura le exigirá en toda su vida útil. El invierno de 1974. La casa pulgar, primer prototipo de Reynolds. Temperatura exterior, 24 grados bajo cero durante 3 noches seguidas. Sin calefacción instalada. La temperatura interior, 18 grados. Escribió una sola frase en su diario esa noche. Los lobos sabían lo que hacían. El mercado energético residencial de Estados Unidos genera 450.000 millones de dólares al año. La calefacción y la refrigeración representan el 48% de esa cifra. Una casa que se climatiza sola de forma permanente no participa en esa cadena de suministro. No se le puede poner un medidor a un muro de llantas. No se puede cobrar por la liberación lenta del calor solar almacenado. Una casa que no necesita nada es, para cualquier modelo de negocio que vende energía como servicio recurrente, algo peor que la competencia. Es la respuesta equivocada al problema. Y cuanto más se parece a la respuesta correcta, más urgente resulta mantenerla fuera de la lista de lo permitido. El Consejo Internacional de Códigos, ICC, es la organización privada que redacta los estándares de construcción residencial en los 50 estados. Se actualiza cada 3 años mediante votación. Entre sus miembros con derecho a voto están la Asociación del Cemento Portland, el Consejo Americano de Química, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda y los principales fabricantes de yeso y aislamientos. Estas organizaciones no financian al ICC por sí mismo. Lo financian porque lo que el ICC decida determina qué materiales son obligatorios por ley. La sección R316 prohíbe las llantas en muros habitables. Motivo oficial: emiten compuestos volátiles a más de 200 grados centígrados. Realidad documentada: una llanta enterrada en 130 kilogramos de tierra compactada no se acerca ni remotamente a esa temperatura. El código no distingue entre una llanta expuesta al sol y una sepultada bajo tierra.
Esa distinción no requiere ciencia avanzada. Simplemente nunca se hizo. En palabras de un colaborador de Reynolds que él nunca ha desmentido, los códigos nunca se escribieron para mantener a la gente a salvo. Se escribieron para mantener a la gente pagando. En 1990, el actor Dennis Weaver, conocido por décadas de televisión, construyó una de estas casas en las montañas rocosas de Colorado, a 2100 metros de altitud. Costo: $50,000, equivalente al precio de una casa convencional modesta en la misma zona. No gastó un centavo en calefacción ni en aire acondicionado desde el día en que recibió las llaves. Cultivó alimentos en su invernadero durante los inviernos más duros de la región. Murió en 2006 dentro de esa casa. Afuera hacía varios grados bajo cero. Adentro, 22 grados, sin caldera funcionando. En 2010, un sismo de magnitud 7.0 destruyó Haití. Murieron 230,000 personas. La devastación se concentró exactamente en el tipo de construcción que el Código Internacional lleva décadas promoviendo: bloques de concreto sin armar. Reynolds voló a Puerto Príncipe en menos de 72 horas, enseñó a constructores locales a levantar estructuras con costales de tierra usando los escombros de los mismos edificios colapsados, y en 10 días terminó 6 estructuras de demostración. Los módulos prefabricados del gobierno estadounidense, a $10,000 la unidad, llegaron al mes siguiente. Párese adentro de una de estas casas en Taos. Segunda semana de enero. Afuera, 20 grados bajo cero. Apoye la palma contra el muro de llantas. Está caliente, no a temperatura ambiente, caliente, como piedra que lleva meses absorbiendo sol. Son 318 llantas con 43 toneladas de tierra compactada. Las llantas costaron cero. La tierra costó cero. La mano de obra se pagó una vez. La estructura lleva décadas haciendo lo mismo y lo seguirá haciendo los próximos 100 años sin mantenimiento, sin refacciones, sin pagarle un centavo a nadie. No hay termostato. No hay cuarto de instalaciones. Hay una estufa de leña en una esquina que no se ha tocado desde septiembre. La pregunta no es cómo funciona. La física no es ningún misterio. La pregunta es por qué, en 50 años, con costos de energía que superan los $2,500 anuales por hogar y en aumento, con datos revisados por pares de 3 continentes que confirman el rendimiento, la estructura que hace innecesario el recibo de la luz sigue siendo ilegal en 48 estados. El estudio del Prescott College monitorizó 14 casas durante 18 meses entre 27 grados bajo cero y 42 grados positivos. Ninguna bajó de 16 grados en su interior. Jamás ha sido citado en una sesión del ICC. La casa de Brighton fue monitoreada por su universidad durante 9 años. Media de 20 grados en inviernos que tocaron 10 bajo cero, sin calefacción mecánica. Jamás citada en el ICC. La casa de Escocia, en la latitud 56 norte, 20 grados más al norte que Taos. Fue inspeccionada oficialmente y superó los estándares de ocupación residencial. Jamás citada en el ICC. Lo que sí se cita, ciclo tras ciclo, son las propuestas de quienes financian al ICC y votan en él. Reynolds testificó ante el ICC en 2012 y en 2015. Ambas veces fue desestimado sin refutación técnica. En 2012, el mismo año en que Brighton publicaba una eficiencia térmica un 12% por encima de las proyecciones, el ICC añadió lenguaje a la sección R316 que hace la construcción con llantas explícitamente ilegal, sin dejar ninguna vía abierta desde la evidencia empírica hasta el permiso de obra. Reynolds tomó un avión de vuelta a Taos y construyó otra casa. Hoy la comunidad Greater World al noroeste de Taos abarca 250 hectáreas con más de 70 estructuras. Hay lista de espera de 18 meses para comprar una ya construida. El gasto promedio en servicios entre los residentes es de $47 al año, casi todo en Internet. El gasto energético promedio es cero. En 44 estados existe una exención que permite a particulares construir su propia residencia principal sin cédula de contratista ni inspección técnica, siempre que vivan en ella. Entre 200 y 400 casas se terminan al año en Estados Unidos bajo esa figura. Bélgica, Francia, Escocia, Bolivia, Argentina, Nepal, Camboya y Malaui las construyen con permisos de obra estándar. En los países que no adoptaron el código al pie de la letra, esta vivienda no es un vacío legal. Es, sencillamente, un edificio. El hogar promedio en México gasta entre 800 y 1,200 pesos al mes en electricidad. A lo largo de 30 años, eso suma entre 290,000 y 430,000 pesos para operar una estructura que ha demostrado, en 3 continentes y medio siglo de datos, que puede operarse a sí misma. La Casa Pulgar funcionó en 1974. Funcionó en 1989 cuando le quitaron la cédula. Funcionó en 2001 cuando se publicaron los datos. Funciona hoy en Escocia, en Bélgica, en Sudáfrica y en una comunidad de 60 familias en Zihuatanejo, México. No se prohibió porque sus muros fueran peligrosos.
Se prohibió porque sus muros eran innecesarios. Los códigos no le exigen caldera y conexión eléctrica porque lo mantengan a salvo. Se los exigen porque lo conectan a cadenas de suministro que dependen de su pago mensual para seguir funcionando. Una casa que no necesita nada es un problema para todo aquel que vende algo. Y sin embargo, ahí sigue. A 20 grados bajo cero afuera. Sin máquinas. Sin combustible. Sin factura. Usted decide si sigue financiando a quienes le prohíben ser independiente, o si empieza a recuperar el control.